Buenos días. Somos compañeros de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Mi nombre es Francisco Reyes, mi compañero Nicolás Gómez, y nos acompaña la compañera Angelina Moreno, que es usuaria de los servicios de salud en el estado de Chiapas. Entonces, iniciaremos la conferencia de prensa señalando que somos colectivos y organizaciones de trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras, que estamos en 7 estados de la República y que conformamos esta organización justamente preocupados por la situación que tiene o que ha venido sucediéndose con la salud y la seguridad social en nuestro país. Voy a dar lectura rápida al comunicado de prensa que dice lo siguiente: la salud y la seguridad social en nuestro país, bajo el embate de las políticas neoliberales impuestas por los pasados gobiernos, como ha ocurrido en otras partes del mundo, semeja un paisaje desolado tras continuos bombardeos, donde por doquier se aprecian muertos, heridos, edificios derruidos, otros casi en ruinas, escaso personal que se esmera por atender aquí y allá el desastre provocado. De tal magnitud es la debacle provocada por el desmedido afán de ganancia de unos cuantos que se encuentran detrás de la red hospitalaria, farmacéutica y aseguradora, y apoyadas por los gobiernos pasados, que toda medida para incrementar sus ganancias en detrimento del gasto social ha generado en el otro polo decenas de miles de muertos, enfermos y dañados física y mentalmente. Las políticas laborales han sido precarizadas, fundamentales para el progresivo aniquilamiento de la salud y de la seguridad social. El desplome del salario ha sido brutal, el trabajo ha sido disminuido a su mínima expresión, dejando de ser en los hechos los derechos que establece la Constitución. Las transferencias de lo público a lo privado han sido inconmensurables, desde el despojo de los fondos de pensiones hasta los convenios en curso a través de las asociaciones público-privadas, las subrogaciones y la continuidad, a pesar de los discursos en su contra, del Seguro Popular, entre otros. Las urnas el año pasado se llenaron por millones de esperanzas anhelando cambios. No obstante, hay medidas en el nuevo gobierno que entre las y los trabajadores de la salud que de manera crítica hemos venido luchando contra el desmantelamiento y la privatización, vemos preocupantes, empezando porque sí vemos acuerdos y consensos con la cúpula empresarial y no vemos que se considere la voz y concurrencia de la población afectada, organizada y no organizada, de manera independiente y no cupular. Nuestra apuesta es por una salud y seguridad social colectiva, solidarias, integrales, públicas, gratuitas, ajenas al criterio mercantil, que es el que ha imperado, apegadas a lo social y humanitario. Y esto aún no está en la agenda de la nueva administración. Asimismo, el combate a la corrupción se queda corta si no hay trascendencia punitiva hacia quienes han sido beneficiarios de ello y, en consecuencia, se desmantele el aparato administrativo, político, económico, judicial que permita que siga habiendo descomposición a través del robo encubierto o descarado de recursos. No se aprecia la participación social y sí un discurso que avasalla. Por ello planteamos la necesidad de abrir el cauce a la participación o de cualquier manera la propia sociedad y los trabajadores le iremos abriendo para cambios reales. Este es el comunicado de prensa. Tenemos el manifiesto. Este es un manifiesto producto de una asamblea que tuvimos a finales del año pasado, en donde en resumen está aquí planteado varias de las cosas que están externadas en el manifiesto, pero aquí además estamos planteando, proponiendo que una de las cuestiones que es necesario abrogar o detener para que la salud, la seguridad social sean integrales y sean en real beneficio de la sociedad,
es la abrogación de las AFORES. Esta es una cuestión fundamental porque es un punto en donde los trabajadores estamos siendo despojados de nuestros recursos y las futuras generaciones no tienen, ahora sí que no tienen un futuro garantizado y digno, en la medida en que solo garantizan el 25% del último salario. También estamos planteando la abrogación de todo tipo de subrogaciones que existen en el sector. Las subrogaciones también han sido del orden, por ejemplo, en el IMSS, de más de 30,000 millones de pesos al año, en donde se derivan servicios que deberían de dar las instituciones, como las diálisis, las hemodiálisis, algunos estudios de laboratorio, y también es una gran erogación de recursos públicos hacia los privados. También estamos planteando que deben derogarse todos los convenios que tienen las instituciones de salud a través de las asociaciones público-privadas que permiten que la iniciativa privada durante 25 años usufructúe los servicios de salud, hospitales, fundamentalmente, y que ellos sean quienes contraten al personal sin que pasando por encima de la cuestión laboral establecida. También estamos demandando que desaparezca el Consejo Técnico del IMSS en el caso del Seguro Social, porque ellos han sido realmente los patrones y quienes han determinado las políticas que se han venido llevando a cabo en el Seguro Social, empezando por la cuestión de la determinación laboral, es decir, la relación obrero-patronal se da ahí, y también es el Consejo Técnico quien aprueba la cuestión de las subrogaciones, es también quien aprueba los contratos de compra de los medicamentos. Esa denuncia de corrupción que está haciendo López Obrador en el caso de los medicamentos debería de empezar por hurgar en los quienes componen el Consejo Técnico, porque son ellos quienes han aprobado y han dado los contratos a quienes se han beneficiado de ello. En la cuestión político sindical y laboral, también vemos que las propuestas que vienen de Morena y del nuevo gobierno no están planteando de manera abierta, directa, como lo habían dicho, el problema, o no tocan el problema de la precarización laboral. Al contrario, están ahondando en esa situación, y lo que nos parece grave en el sentido de que gran parte del sustento financiero de las instituciones de salud proviene de los salarios y del trabajo digno. Y finalmente estamos planteando que todos aquellos convenios, todos aquellos proyectos que van en contra de la naturaleza, que afectan la cuestión o que promueven el cambio climático, deben ser también consultados con las comunidades directamente. No estamos de acuerdo en que esto esté imponiéndose a ellas, y que tienen que ser, se les tiene que preguntar a los pueblos, y en el sentido de como lo plantea el artículo 169 de la OIT. Finalmente, nuestra propuesta es la democratización de la salud y la seguridad social mediante la conformación de consejos o comités de salud, de seguridad social locales, regionales, estatales, con capacidad de fiscalización, que participen en la determinación de presupuestos, del funcionamiento y administración de los recursos, enlazados y regidos a través de asambleas en los niveles planteados y reunidos en una asamblea nacional cada determinado tiempo, de comités o consejos con carácter deliberativo y resolutivo, de manera que sus decisiones marquen la política a seguir en salud y seguridad social.
Tendríamos otra intervención en el caso de los cauces muy específica, pero antes de eso, mi compañero Nicolás hará una exposición de la situación que se da en el estado de Chiapas. Gracias, muy buenos días. Nombre Nicolás Gómez Velasco, trabajador de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas. Entendemos que existe una política de más de 30 años de destrucción y despojo. Hoy la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud surge desde la organización de las bases en 12 estados donde hemos venido trabajando. Esos 30 años de destrucción y despojo nos han quitado de los derechos más elementales, como ha sido la privatización de Pemex, de CFE, y en el caso de salud, pues es lamentable porque ahí se atenta contra la vida humana, ¿no? No solo del pueblo chiapaneco, sino del pueblo mexicano, ¿no? La propuesta de Chiapas es, el comunicado es: el pueblo chiapaneco y mexicano el pasado 1 de julio decidió de manera democrática e histórica cambiar el rumbo del país, un proceso de transición en bien de las familias mexicanas y chiapanecas, en específico generar la esperanza para mejorar el sistema de salud, garantizando el derecho a la salud de manera pública, integral, humana y gratuita, establecido en nuestra Constitución mexicana en su artículo 4 constitucional y como un derecho humano universal. Las secuelas de las pasadas administraciones gubernamentales y del sistema de salud estatal evidenciaron por diversos medios de comunicación consistentes en el manejo inadecuado de millones de pesos del presupuesto designado para la atención de la salud de los grupos más vulnerables. En consecuencia, generó graves consecuencias y de gran impacto en la solución de los problemas de salud de nuestro pueblo chiapaneco, transgrediendo los derechos humanos elementales de las familias chiapanecas, teniendo como efecto graves daños a las secuelas e inclusive la muerte, hecho que es más evidente en la región central Tzotzil, Altos de Chiapas, conformada por los 18 municipios considerados por el Coneval de mayor pobreza extrema y de marginación. En este caso vamos a plantear, Angelina es una mujer indígena de la región de los Altos de Chiapas. Ella sufrió las graves consecuencias del sistema de salud de Manuel Velasco, ahora senador de la República. Desde el 2017 le fue negado el derecho a la salud. El día lunes 11, 12 y 13 y hoy 14 estamos aquí en la Ciudad de México porque tuvo un control médico en el Instituto Nacional de Neurología. En el 2017 no se le detectó a tiempo una enfermedad, un tumor en el cerebro de su hijo menor Israel Jiménez Moreno, y que desde ahí venimos en un calvario porque se le negó el derecho a la atención médica del niño y que fue despojada, que en este momento lo tenemos acá en el auditorio, fue despojada desde su casa porque tuvo que pagar todo. La Coordinadora Nacional, como comentaba el compañero Francisco, el objetivo de esta coordinadora es denunciar al gobierno, a la pasada administración de toda una política neoliberal que atentaron contra nuestros pueblos originarios, en el caso de Angelina, que vive las secuelas de su hijo Israel, ¿no? De su menor Israel. En ese sentido, hacemos la denuncia a nivel nacional de que hacemos el llamado al gobierno de Andrés Manuel que realmente se garantice el derecho a la salud. Él anunció en diciembre pasado que iba a desaparecer el Seguro Popular. Aquí tenemos con nosotros todos los gastos que se ha realizado con Israel, todos los gastos que ha sido cubierto por la familia, la coordinadora y trabajadores solidarios. De enero para la fecha nos llevamos gastando más de 20,000 pesos para poder cubrir la atención, para poder estar en el Instituto Nacional, para que le realicen los estudios, para que le realicen la atención médica. Todo ha sido cubierto por Angelina y grupos que se han sumado solidarios. Entonces, desde acá, desde la Ciudad de México, hacemos la denuncia y a la vez hacemos el llamado al gobierno a que realmente se garantice el derecho a la salud, como lo establece ya en este nuevo proyecto de la cuarta transformación de este gobierno que llegó, ¿no? Entendemos que es un trabajo complejo,
pero también les hacemos el llamado que es de manera inmediata poder eficientar los servicios de salud para que se garantice el derecho, no solo a la salud, sino el derecho a la pensión, a un trabajo digno y que pueda hacer que el pueblo mexicano hoy vea el cambio de este gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como trabajadores nos sumamos y a la cual reconocemos públicamente a todos esos grupos solidarios que apoyaron para estar en esto, poder cumplir con las citas médicas de Israel. Agradecemos públicamente a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a la enfermera Jesús Espinosa de los Santos, porque ella nos apoyó para cubrir parte de los gastos, a la diputada Claudia, que es una diputada federal de San Cristóbal, que nos apoyó, y a todo un grupo solidarios que se sumaron para estar. Nosotros como trabajadores también venimos haciendo el acompañamiento para visibilizar aún la situación difícil que estamos viviendo en Chiapas por la falta de atención. Se está avanzando, pero aún es muy lento esos avances. Solicitamos pues a las autoridades del gobierno federal a que intervengan para que se garantice el derecho a la salud de nuestro pueblo chiapaneco, sobre todo en las comunidades indígenas de los 18 municipios que contemplan más de 600,000 habitantes que han sido negados estos derechos. Eso sería como el planteamiento que haríamos en esa situación. Como trabajadores, hacemos el llamado también al gobierno de Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas, y el secretario de Salud, para que atiendan el caso de Israel, que en su momento ya vamos a hacer los procedimientos a nivel federal y a nivel estatal para que puedan darle y garantizar la atención de manera integral, pronta al caso Israel, y que se cubran los medicamentos. Nos gastamos en promedio de 2,000 a 2,500 de manera mensual de medicamentos. Si compramos el medicamento, Angelina y su familia se quedan sin comer. A esa situación hemos llegado a esta crisis de salud que vivimos en Chiapas y también no solo en Chiapas, sino en el país, ¿no? También decimos, claro, que no somos los responsables, los trabajadores de la salud ni la población de la grave crisis. Hay responsables y a la cual pedimos castigo. En el caso de Chiapas, a Manuel Velasco, exgobernador, y al secretario de Salud, que se debieron el presupuesto de salud de los chiapanecos y hoy vivimos las consecuencias, como es el caso de Angelina y su menor Israel, que tiene 2 años que estamos viajando aquí a la Ciudad de México por esa grave crisis, por no darle la atención oportuna a Israel. Eso sería como la postura en relación al caso Israel y el tema de salud en Chiapas. Bien, cerraríamos y ya si hay alguna pregunta con lo siguiente. En el proyecto de Nación 2018-2024, expuesto por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, se planteó acabar con la política económica y social neoliberal. Sin embargo, vemos que hay normas, acciones y políticas específicas en materia de salud y seguridad social que no van en ese sentido, sino al contrario. Ejemplos de ellos son el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de calidad en la atención médica y el acuerdo en que se emiten las reglas de operación del programa de fortalecimiento a la atención. Los anteriores fueron publicados en el diario oficial, respectivamente de los días 28 y 29 de febrero pasado. Es decir, en ellos se plantea que el catálogo universal de servicios de salud, cauces o seguro popular, que marca la cobertura de atención para la población atendida por el dicho seguro, no garantiza más que el 13.36% de los padecimientos que están planteados en la 11ª clasificación internacional de enfermedades CIE 11. A pesar de que este seguro popular pues, ha sido calificado como de discriminatorio, parcial, inhumano, inmoral, incongruente e inaceptable. El CAUCES ha sido el instrumento para que el Sistema Nacional de Salud y sus instituciones sean desmanteladas, las acreditaciones y supervisiones no fueran de utilidad para la toma de decisiones. La falta de cobertura e integralidad del Sistema Nacional de Salud fue transformada, es decir, en el perfil de necesidades de recursos humanos, infraestructura de centros de salud, clínicas de primer nivel, hospitales generales de especialidad y tercer nivel, así como los materiales y equipos, fueron supeditados a dicho catálogo.
no se toma en cuenta el tiempo y esfuerzo de décadas de creación y consolidación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud y demás instituciones de ese sector. Sus médicos, enfermeras, personal administrativo y de actividades diversas no han sido tomados en cuenta. El CAUSES es la base del seguro popular, el cual ni es seguro ni es popular, de acuerdo con las palabras del propio presidente López Obrador. El CAUSES ha sido aplicado y al parecer seguirá aplicándose para impedir, eliminar, obstruir e interferir en cualquier evaluación del desempeño de políticas, estrategias, prioridades y metas para fortalecer un verdadero sistema nacional de salud y seguridad social. Se prometió eliminar el seguro popular, ello implica eliminar el CAUSES. Se tienen que eliminar las reglas y demás disposiciones federales que siguen dando vida al neoliberalismo. Esto, bueno, también lo firmamos como Frente por el Derecho a la Salud y Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud. Pues sería lo que tenemos nosotros planteado, lo que exponemos. No sé si entre los asistentes hay alguna pregunta. Si no, bueno, pues sería la exposición de lo que nosotros traemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nada más pedirles que ahonden, por favor, justo sobre estas demandas particulares que ya han enlistado. ¿Cómo las van a presentar ante el gobierno federal? ¿Tienen ya planteadas algunas gestiones o están buscando acudir a alguna instancia en particular? Sí, ayer hubo un foro en Morelia, se están abriendo estos foros. Hemos participado en algunos de manera, en otras ocasiones, como coordinadora. Sí hemos sido escuchados, sí los diputados han estado presentes, pero no hemos visto más algunos otros elementos que nos digan que sí va a haber, que sí van a tomar en cuenta lo que estamos planteando. Van a seguir los foros, todavía el Programa Nacional de Salud no se completa. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir participando en ellos, siempre y cuando estén abiertos, pero sí planteamos que tienen también un formato que tiene sus limitaciones, en donde además del tiempo, están supeditados, digamos que a una situación en donde solo retoman lo que se adecua a lo que ya están como que formulando, ¿no? La otra cuestión en donde también vamos a hacer es acudir a las instancias, o sea, a la Secretaría de Salud, al IMSS, al propio López Obrador, a llevarle los planteamientos, a hacer presentes nuestros puntos de vista, nuestras propuestas y, bueno, esperar qué respuesta hay de este gobierno, ¿no? Esas son, digamos que, algunas de las acciones que vamos a realizar. Posteriormente, bueno, pues es parte también del trabajo que hemos realizado como coordinadora, las movilizaciones, hemos hecho mítines, hemos también participado en protestas, en donde también está incluida la protesta en contra del Comité Ejecutivo Nacional de las dirigencias sindicales de los diferentes sindicatos que a lo largo de estos años pues han sido también colaboradores de estas políticas de desmantelamiento. Entonces, eso es a grandes rasgos. Al concluir la administración de Enrique Peña Nieto y comenzando la de López Obrador, se vieron diferentes huelgas, por ejemplo, de trabajadores del sector salud, se hicieron denuncias públicas de desabasto, por ejemplo, de medicinas, de equipamiento, no se diga, por supuesto, de falta de pagos para los trabajadores. Chiapas es uno de las entidades que tienen estas cuestiones. Como coordinadora, ¿nos podrían más o menos, de forma muy resumida, mapear cuáles son las zonas en el país en que persisten, si es así, estas crisis y cómo las ha atendido el gobierno federal actual, si realmente se les ha dado atención? Mira, nosotros queremos visibilizar el caso de Israel y Angelina, de una comunidad indígena, que se le negó la atención desde la comunidad,
por las carencias que hay, por las deficiencias en el servicio de salud. Israel estuvo el 15 de enero del 2019, se tuvo una complicación por el tumor que trae en el cerebro de Israel, y al llegar al hospital se tuvo que comprar desde el suero, desde los medicamentos hasta los guantes, ya está nuestro nuevo gobierno. Ahora, lo que nosotros queremos es que realmente pedirle a este gobierno que llega ahorita a que realmente asuma como tal. El fraude nacional para la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social es el seguro popular, porque limita la atención a un paquete de atención. Israel nunca cubrió la atención y hoy estamos denunciándolo porque aquí estamos en la Ciudad de México diciéndoles que aún no se cubre la atención al 100%. Ha ido de manera gradual, sí, pero es insuficiente. El gobierno de Peña Nieto, a través de José Narro, como exsecretario de Salud, aplicaron una política de austeridad que se vio reflejada en una mala atención o una deficiencia en la atención y en negarle el derecho a la salud al pueblo mexicano. Ahorita tenemos problemas serios en Chiapas porque seguimos con el desabasto, ¿sí? El año pasado, de octubre a diciembre, estuvimos 2 meses en un paro de labores, más de 20,000 trabajadores, denunciando la falta de equipamiento, infraestructura, medicamento, el robo más descarado, no solo de la administración de Peña Nieto, sino de los mismos dirigentes nacionales, como es del IMSS, como es del ISSSTE, y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, al desviarnos los fondos de pensiones y de vivienda de los trabajadores, no solo de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán. En este momento estamos viendo una situación lamentable en varios estados. Guadalajara, Michoacán, Chiapas y Oaxaca están despidiendo a trabajadores. Entonces, les decimos que no somos los trabajadores los que propiciamos esta crisis en el sistema de salud. Son las mismas políticas que desmantelaron las instituciones al aplicar un presupuesto o realmente no hubo un cálculo en cuanto al a las partidas presupuestales, porque hubo una sobrecontratación de personal y que ahorita con este gobierno no tienen la fuente de financiamiento. Entonces, la crisis del sistema de salud sí están aún. Por eso estamos haciendo el llamado como coordinadora nacional, que tenemos presencia en distintos estados, para podernos sentar. Estuvimos con la diputada presidenta de la Comisión de Salud, la doctora Miroslava. Se le planteó la situación de cómo está la situación de la salud en estos estados que tenemos presencia. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir tocando las puertas a nivel federal, aquí al gobierno federal, a los gobiernos estatales, para seguir solicitando ya de manera inmediata, pues se garantice el derecho a la salud, y sobre todo por todas esas miles de familias que aún viven las secuelas de la pasada administración de Peña Nieto, y en este caso de Chiapas, de Manuel Velasco, que se ha detectado un desvío millonario en cuanto al recurso de salud. Lo que buscamos nosotros como chiapaneco y exigimos es que se castiguen a esos responsables de todo el saqueo que le hicieron al presupuesto de la salud. Ya para concluir, con respecto a estos desvíos de recursos que la coordinadora ha detectado en diferentes estados, ¿se van a presentar algunas acciones penales o, bueno, algunas denuncias? Eso primero, y también saber si la coordinadora cuenta con alguna propuesta concreta para sustituir para sustituir el seguro popular. Mira, nosotros entendemos que la política de Andrés Manuel, de este proceso de la cuarta transformación, lo vemos que tiene que ser, lo decíamos al principio, que se le garantice el derecho a la salud de una manera integral, humana, gratuita y pública. Nosotros pedimos que, en función de las declaraciones del presidente Andrés Manuel, sea retirado o se elimine el seguro popular, porque es el atentado contra el pueblo mexicano. No solo fue eliminar el derecho a la salud, también fue el cambio de contratación de los trabajadores, porque es una empresa el seguro popular, es la subrogación, es la privatización, es Funsalud, es comercializar con la salud del pueblo mexicano. Ahorita detectaron empresas que fueron beneficiadas con la licitación de medicamento.
el gobierno vio a la salud como un negocio y no como el derecho a la salud. Entonces, desde acá le decimos, y también decimos que es importante, y coincidimos con el proyecto de nación, en que se tiene que dar, reforzar la política de salud con prioridad a la atención primaria de salud, con un enfoque específicamente preventivo, que tenga un menor costo para el Estado mexicano. Prevenir las enfermedades como la obesidad, sobrepeso, diabetes, cánceres, que son las enfermedades más caras para este país. Entonces sí tenemos que fortalecer el primer nivel de atención desde las comunidades indígenas, que en este caso aquí estamos con Angelina, y nosotros como trabajadores hacer nuestro papel que nos corresponde también, de que podamos dar una atención de manera integral desde las comunidades, desde un segundo nivel, desde un tercer nivel, pero también en conjunto con trabajadores, sindicato, academia y gobierno. De esa manera vamos a poder cubrir de manera integral y que se pueda garantizar el derecho a la salud. Eso sería como la propuesta. Sí, digamos que el modelo que surgió en los 40s, que fue el Seguro Social, en donde el planteamiento era que el Seguro Social tenía o iba a atender a dar cobertura universal e integral de salud y de seguridad social a toda la población, digamos que el ejemplo del que podemos partir para que esa integración de servicios de salud que estaban planteando, que esperemos que no sea la universalización de Peña Nieto, sino una integración verdadera con características diferentes, ese modelo que tuvimos en los 40 nos puede servir de base, pues, como para desarrollar un verdadero sistema nacional de salud y de seguridad social, porque decíamos, el ISSSTE y el IMSS no son solamente instituciones de salud, son también de seguridad social, y para ello se requiere fortalecer otros derechos que también tienen que ver con la salud y la seguridad social, que es el derecho a una vivienda digna, al salario, al empleo, al trabajo estable, a la alimentación, a la educación, ¿no? Entonces, esa parte preventiva de la que habla el compañero, que es fundamental, pues tiene que partir desde las comunidades, de las propias comunidades, ¿no? Desde donde están establecidos, ya hay infraestructura que se creó y que se tiene que seguir creando, y desde ahí ir transformando, pues, el modelo de salud que se tiene ahorita, ¿no? Ahorita, si no se elimina el seguro popular y si no se garantiza el derecho a la salud como un derecho amplio e integral a la población, esto va a continuar. Y bueno, pues nosotros hablamos de que hay muertos, de que hay gente que ha sido lesionada, que ha sido afectada por estas políticas, ¿no? La falta de medicamentos en zonas rurales, aparentemente no se ve y nada más van a formar parte de las estadísticas de los decesos, de la gente afectada, o tenemos el ejemplo de Israel, que ya se había planteado, en donde por negligencias, por no tener los recursos para la atención en el lugar en donde sucede el evento, el problema, la enfermedad, se desarrolla y ya vienen casos en donde ya no se puede detener algunas situaciones, ¿no? Entonces ahorita todavía podemos nosotros como coordinadora pues ubicar algunas situaciones, ayudar, pero pues ese no es el asunto es contar con un sistema nacional de salud realmente que proteja, ¿no?, la salud y la seguridad social de la población.